Estamos alistándonos para proceder a nuestro segmento de la enseñanza durante el servicio. Así que bienvenidos a los que se han incorporado recientemente. A Julio, bienvenido Julio, y quizá Ale, contigo. Sí, así es. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra ah, estudio de la palabra del día de hoy. Continuamos con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis y hoy veremos el quinto mensaje a una iglesia, en este caso la iglesia de Sardis. Hemos ya cubierto 4 de ellos, todos en el capítulo 2. Así que hoy iniciamos el capítulo 3, vamos progresando, vamos avanzando al explorar nuestro texto de Apocalipsis. Y hoy veremos estos primeros 6 versículos, todos referentes al mensaje a la iglesia de Sardis. Y quisiera acercarme al tema que emerge en uno de los temas por lo menos que emerge en este documento que hoy exploraremos. Y quizá recuerden, hermanos, cuando iniciamos esta serie basada en el texto de Apocalipsis. De hecho, vimos brevemente nos referimos brevemente a este evento que marcó, perdón, ahí debe ser el 1 de septiembre del 2001, no 2021, el inicio de este siglo, el inicio de este siglo, el siglo XXI. Y muchos ven como uno de los eventos que marcan el inicio de esta nueva era y que nos inició en una dinámica que dominó por un par de décadas, de hecho, y quizá todavía se perciben los efectos de ellos. Bueno, en su momento abordamos este evento y lo que hoy quisiera destacar, es decir, acercarme al evento desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y es la siguiente. En el año 2013, esta persona de nombre Eric Dahl, él publicó este libro eh, que tiene que ver con, o sea, se plantea esta pregunta de por qué algunos ataques sorpresas, sean terroristas o sean de otra naturaleza, tienen éxito, a pesar de todas estas agencias de servicios de inteligencia alrededor del mundo. Muchas de ellas comparten información, tienen su red y aún así ocurren eventos que toman por sorpresa. Fue el caso del 9 de septiembre. Y comienza él su libro, decía yo, planteándose esta pregunta. Dice, ¿por qué los ataques sorpresivos, provengan de terroristas o de enemigos militares convencionales, a menudo son exitosos? Aunque investigaciones posteriores casi siempre muestran que advertencias de agencias de inteligencia han estado disponibles de antemano. En su clásico libro sobre Pearl Harbor, Roberta Wohlstetter, si esa es la manera de pronunciarlo, proporcionó lo que es hoy la respuesta más ampliamente aceptada sobre este rompecabezas. Ella argumentó que aunque había numerosas advertencias de la amenaza japonesa de un ataque, quizá recordemos este episodio en la Segunda Guerra Mundial, este ataque sorpresa del ejército japonés a Estados Unidos en esta zona, en esta isla Pearl Harbor, en este puerto, perdón. Dice, ella argumentó que aunque había numerosas advertencias de la amenaza japonesa de un ataque, la abultada proporción de ruido extraño a señales significativas hizo el análisis de datos difícil. En breve, fallamos al anticipar el ataque a Pearl Harbor, no porque careciéramos de materiales relevantes o de inteligencia relevante, sino por la plétora o la abundancia, o más que abundancia, de materiales irrelevantes. Esa es la tesis de ella. Y también plantea esta pregunta con respecto a este evento más reciente. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, muchos académicos y miembros de la comunidad de servicios de inteligencia citaron el argumento de Wohlstetter al intentar explicar cómo la comunidad de servicios de inteligencia de los Estados Unidos pudo haber ignorado lo que después de los hechos parecía que habían sido señales claras. Pero en lugar de la explicación, señales versus ruido,
La explicación más breve y conveniente a la mano para la falla de los servicios de inteligencia ha sido que los servicios de inteligencia fallaron en conectar los puntos o enlazar los puntos. Una frase a la que recurrió mucho después el presidente Barack Obama también, ah, em, años después del evento. Y continúa él diciendo sobre su libro, ¿verdad? Este libro, del autor, ¿verdad? Dice, argumenta que los servicios de inteligencia pueden tener éxito y los ataques sorpresas pueden ser prevenidos, pero no por incrementar la proporción señales a ruido, como en el caso de Pearl Harbor, o mejorar la habilidad de los analistas de conectar los puntos, como el caso del 11 de septiembre. En su lugar, este libro propone una teoría de acción preventiva que ayuda a explicar por qué los servicios de inteligencia pueden en algunos casos tener éxito y en otros fallar al anticipar y prevenir ataques sorpresas. Este es el punto, ataques sorpresas. Dos factores se requieren para que los servicios de inteligencia lleguen a ser accionables y útiles en prevenir ataques. El primero es que debe proporcionar una advertencia muy precisa sobre la amenaza a un nivel de especificación que muchos expertos reflexivamente descartarían como inteligencia de nivel táctico y no la considerarían útil al tratar con las amenazas más importantes. Esto conduce al segundo factor crítico. Quienes elaboran políticas públicas deben ser receptivos a la inteligencia que se les ha proporcionado. Bueno, en el transcurso del mensaje que veremos hoy, asomará este tema del ataque sorpresa. Quizás se aprecie mejor esta referencia. Y de hecho, vamos a leer ahora nuestro texto, Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Y leo esta traducción, Apocalipsis 3, 1. Y para el ángel de la iglesia, decía aquella ocasión cuando vimos Apocalipsis 1:11, perdón, hago este paréntesis, en el griego en realidad el nombre de la ciudad está en plural, es un sustantivo en plural, literalmente se diría la Sardeis, y entonces hay esta ambivalencia al traducir al español, como en el texto bíblico o en literatura clásica, a veces se traduce como Sardis o Sardes. Por eso, por la ambivalencia del término. El término en griego es un sustantivo en plural, y por eso se puede decir, para el ángel de la iglesia en la Sardeis o en Sardis, escribe estas palabras, dice quien tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé o conozco de ti las acciones u obras que un nombre tienes o posees, que vives y muerto estás. 3.2. Llega a estar y estando vigilante. Y perdón, aquí quizá parece una redundancia, pero en realidad sí está en el texto griego. Deliberadamente el autor Juan enfatiza eso. Llega a estar estando vigilante o estando en constante estado de alerta y apuntala o afianza las restantes acciones que estaban por morir, ya que no ha hallado de ti las acciones o obras estando concluidas o completas delante del Dios mío. Por tanto, piensa o recuerda o trae a la mente cómo o de qué manera has recibido y escuchado. Y vigila o presta atención y cambia tu manera de pensar o arrepiéntete. Por tanto, si no estuvieras vigilando o en constante estado de alerta, habré venido como un ladrón y definitivamente no conocerías a qué hora habré venido en ti. 3.4. No obstante, tienes unos pocos nombres en Sardis, los cuales no mancharon o no ensuciaron las túnicas o las ropas de ellos, y caminarán de aquí para allá conmigo con túnicas o ropas blancas, pues dignos son. Quien venza o quien triunfe, de este modo se pondrá alrededor o se vestirá con túnicas o ropas blancas, y definitivamente no borraré o no
si no obliteraré el nombre de él del rollo de papiro o del libro o manuscrito de la vida, y admitiré o confesaré el nombre de él delante del Padre mío y delante de los ángeles de él. Quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto, solo 6 versículos. Um, um, y decía yo, estamos en este segmento del texto que estamos explorando. Los mensajes van dirigidos a comunidades de fe en Jesús, todas ellas en la parte occidental de la Turquía de hoy, o en aquel tiempo, en el primer siglo, la provincia romana de Asia Menor, que están ubicadas ahí al interior de ese círculo rojo que estamos viendo en nuestro mapa. Allí están asentadas estas 7 iglesias, allí está Sardis. Y de nueva cuenta, en esta aproximación, ahí vemos la flecha roja nos apunta, nos dice dónde está ubicada Sardis, casi en medio de las otras, digamos, iglesias que destacan, o de las otras ciudades que destacan en este relato. Sardis. Y bueno, de la ciudad habría que comentar lo siguiente. Uno de los geógrafos de finales del siglo I antes de Cristo e inicios del segundo, Estrabón, comenta lo siguiente sobre esta ciudad. De hecho, a él le hemos citado varias veces. Su obra Geografía explora esa zona del mundo de aquella época, y ya le hemos citado varias, y esto es lo que dice con respecto a Sardis. Fíjense, aquí el traductor de esta obra opta por el plural Sardes en vez de Sardis. Les repito, hay esa ambivalencia, en otras obras veremos Sardis, aquí la traductora usa Sardes. Dice: Sardes es una gran ciudad con una buena fortaleza natural, posterior a la guerra de Troya, pero a pesar de ello antigua. Fue la residencia real de los lidios, a quienes el poeta llama mellones y los autores posteriores mayones, y de quienes unos dicen que son los mismos que los lidios y otros los presentan como un pueblo distinto, pero es mejor decir que son los mismos. Sobre Sardes se alza el Temolo, una fértil montaña con un mirador en su cima. Una exedra de mármol blanco. Exedra es como una suerte de bancas, si se quiere, bancas que se construyen de mármol blanco, obra de los persas, desde la que se pueden divisar todas las llanuras circundantes, especialmente la del Caistro. A su alrededor habitan los lidios, misios y macedonios. Desde el Temolo es una montaña, fluye el Pactolo, es decir, un río. Un río nace de esa montaña, el río se llama Pactolo, que en la antigüedad arrastraba gran cantidad de pepitas de oro, por lo que, según dicen, se difundió la fama de la riqueza de Creso y sus antecesores. Creso fue un rey de Sardis, ¿no? Y esta era la teoría de que se hizo rico por eso, por este oro que corría en este río. Pero ahora las pepitas se han agotado, ¿no? O sea, todo el mundo fue tras las pepitas y ya no hay pepitas de oro. Fue la fiebre de oro, como diríamos después, ¿no? En otros lugares, la fiebre de oro. Bueno, dice, continúa, Estrabón dice: el Pactolo es un río, ¿va? Es un afluente del Hermo, es decir, otro río. Y ahorita vamos a ver un mapa, más o menos, en el que también desemboca el Hilo, ahora llamada Frigio. Una vez que han confluido los tres, y con ellos otros menos importantes, desembocan en el mar a la altura de Focea, según afirma Heródoto. El Hermo, este es un río, inicia en el monte sagrado de la Dindymene y avanza a través de la Catasecaumene hacia la región de Sardes y las llanuras que hay a continuación, como ya dije, hasta el mar. A los pies de la ciudad se extienden las llanuras de Sardes, el Coro, la del Hermo y la Caistiana, que van seguidas y son las más fértiles de todas. A 40 estadios de la ciudad está la laguna, a la que el poeta llama Gigea. Gigea. No, Gigea, perdón, debe ser Gigea. Y a la que luego cambiaron el nombre por el de Coloe, donde se encuentra el santuario de Artemis Coloene,
con un importante culto. Dicen que allí bailan los juncos en las fiestas, pero no sé por qué algunas veces se encuentran historias maravillosas en vez de contarse la verdad. Bueno, esto que nos comenta Estrabón, desde luego se aprecia mejor si vemos, por ejemplo, primero este mapa. Él que nos está comentando es que esta es la zona del Temolo, este es un mapa, ahorita veremos una foto, pero aquí está esta montaña que se alza enorme y al pie de la colina, por aquí está la ciudad de Sardis, la estamos viendo allí en ese punto morado. Uno de los ríos, uno de los ríos, perdón, el Pactolo, ¿eh? Pactolo es uno y Hermoso. Pactolo es este río que nace, dice aquí, del Temolo. Este es el Temolo, digamos, aquí estamos viendo la cima de la montaña. De aquí nace el río Pactolo y alimenta este río Hermo, ¿verdad? Y aquí se ve la laguna, aquella que nos mencionaba Gigea, ¿sí? Bueno, eso es lo que está describiendo él. Y esta es una aproximación de un mapa de la ciudad que han reconstruido algunos arqueólogos, se han hecho exploraciones. La Universidad de Harvard auspició una exploración arqueológica y toda esta información la provee la Universidad de Harvard. Bueno, esta es una vista, ¿no? Es una imagen y aquí se alcanza a apreciar lo que nos decían, ¿no? De Sardis y quizá recuerdan lo que hemos dicho de la manera en que configuraban o construían sus ciudades los griegos o esa parte del mundo, ¿eh? En la cima, siempre en la cima de una montaña, de una colina, generalmente iban a construir la Acrópolis, la ciudad de los dioses, ¿eh? Ahí moraban las deidades, por así decirlo, y luego al pie de esa montaña, de esa colina, en la llanura, ahí vivían los habitantes de la ciudad, los seres humanos, ¿no? Entonces la Acrópolis y la ciudad como tal. Y esta configuración se alcanza a apreciar aquí. Aquí se ve la llanura, como decía el texto de Estrabón, esta es la llanura de Sardis y alcanzamos a ver la montaña allí, el Temolo, ¿eh? Esa montaña que se alza, que se eleva. Esa es una vista. Si lo vemos desde otro ángulo, ahí alcanzamos a ver la cima de esa montaña y cómo baja y desciende la colina, y en la colina se alcanza a apreciar todavía las ruinas de lo que fue un templo a Artemis, una de las deidades que se veneraron en esa ciudad. De Artemis sabemos algo en el libro de los Hechos, es lo que se llama a veces Diana de los Éfesos. Bueno, era Artemis, ese es su culto. Esa es una vista. Esta es otra vista, ¿no? Esta es la montaña, imponente, imponente, y de hecho esa montaña fue estratégica, ¿no? Ahí, acaso se alcanza a apreciar por aquí parte de unas ruinas, se construye una fortaleza, es un lugar natural, ideal para construir una fortaleza. Ahí está la Acrópolis también. Entonces, si pasaba algo, probablemente los habitantes de la ciudad, si buscaban un refugio, era ir a la Acrópolis, ¿ya? Refugiarse ahí. Y era difícil que un ejército maniobrara para llegar y subir esa, muy complicado, muy complicado. Esta es otra vista, ya viendo desde otro ángulo, ahí se alcanza a ver la montaña y luego baja, desciende el valle, la llanura, y tenemos este complejo de ruinas, de edificios de aquel tiempo. Entre ellos, aquí a la izquierda se alcanza a ver una sinagoga. Este era el complejo de una sinagoga. Había un gimnasio y también un arco aquí al final, ¿no? Un arco aquí al final, un gimnasio. Pero por aquí, esto es lo que corresponde a una sinagoga relativamente grande. Entonces, eso apunta a que en algún momento hubo una comunidad judía considerable ahí, considerable ahí. Perdón, no sé si me digo. Gracias. Bueno, esa lectura que hicimos de Estrabón, ahora la apreciamos mejor, ¿verdad? Está esta montaña, por ahí pasa un río que nace, pero vemos lo elevado, lo imponente de esta montaña, ¿no? Y lo crucial, lo estratégico que era. Y ahora, habiendo visto esto, y si comenzamos a leer nuevamente el texto, dice el texto de 3.1, para el ángel de la iglesia en Sardis, estas palabras dice o afirma quien tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es la manera en que se presenta Jesús exaltado a esta comunidad en particular de Sardis. Esas referencias, esas frases
7 espíritus de Dios, 7 estrellas, ya las habíamos visto en el texto previamente, en 1:4, por ejemplo. Saludos, da gracia y paz de Dios, de quién es, de quién era, de quién está por venir, de los 7 espíritus habla y de Jesús el Mesías, ¿no? Y las 7 estrellas, quizá recordemos, tenemos por aquí, Jesús tiene 7 estrellas en su mano, las 7 estrellas que representan a los 7 ángeles de las iglesias, ¿sabes? Y el ángel como una idea de la comunidad de la iglesia, una idea corporativa, diciendo que él conoce las acciones, las obras, entre otras destaca esto, que un nombre tienes o fama tienes, que vives y al mismo tiempo muerto estás, vivo y muerto estás. Decía, Jesús se presenta así y hemos visto que en cada mensaje Jesús destaca algo de esa visión inaugural, de esa primera visión con la que Juan escucha a Jesús y describe, ¿verdad? Y esta vez enfatiza esto, posee las 7 estrellas, entre otras, y quizá recordemos, en Éxodo 15:6 se alude a la mano derecha de Yahvé, como que hizo añicos al enemigo de Israel, pero también quizá recordemos en esta primera visión, de una manera estilística la presentábamos así, esta figura humana rodeada de 7 candelabros y sosteniendo en su mano 7 estrellas, y que la misma visión interpreta, ¿no? Dice que cada estrella corresponde a un ángel, o las 7 estrellas son 7 ángeles, y entendíamos cuando exploramos ese texto que es una suerte de representación y vínculo corporativo con la iglesia, y que cada menorá, cada candelabro era una iglesia, ¿no? En el sentido de la ubicación o presencia física de esa comunidad en medio de una ciudad en particular. Bueno, ese es un aspecto. El otro es, parece que Jesús, exaltado en su mensaje, recupera algo en su mensaje, algo del etos de la ciudad, eso que ha distinguido a la ciudad, eso que forma el carácter, personalidad, historia de la ciudad. Y me refiero a lo siguiente, vuelvo a citar a nuestro autor, Estrabón, dice lo siguiente: Calístenes dice que Sardes fue tomada primero por los cimerios y luego por los teres y los licios, lo que evidencia Calino, el poeta elegíaco, y que en último lugar está la toma de la ciudad en época de Ciro y Creso. Y lo que vemos con esas primeras líneas es que esta es la historia recurrente, ¿eh? Sardis sucumbe, es tomada por A, B o C. A pesar de tener esta fortaleza natural impresionante, aún así la ciudad ha sufrido, ha padecido. Más adelante dice, la ciudad, que fue después objeto de una notable reconstrucción debido a la fertilidad del país y que no era inferior a ninguna de sus vecinas, ha perdido en época reciente gran parte de sus casas por culpa de un terremoto. Pero la buena disposición de Tiberio, el gobernante en nuestra época, reconstruyó con su beneficencia no solo esta ciudad, sino también muchas de las otras que por la misma época compartieron la misma desgracia, ¿no? Así que un terremoto. Y de hecho, esto es importante. Recuerden, no hace mucho como iglesia hicimos este esfuerzo de enviar un donativo a esta región del mundo, justamente ahí. Y bueno, esto es en el año 17 del primer siglo. Otras fuentes registraron este evento. Dice Tácito en su obra Anales, dice, aquel mismo año, sí, el año 17 después de Cristo, fueron destruidas 12 importantes ciudades de Asia por un terremoto nocturno, circunstancia que hizo la catástrofe más imprevista y más grave. Además, no se pudo acudir al medio de salvación habitual en tales casos, escapando a campo abierto, porque por los corrimientos de las tierras se abrían abismos. O sea, presumiblemente fue tan fuerte que se abrió la tierra, como diríamos coloquialmente. Cuentan que desaparecieron montes inmensos mientras se levantaban a lo alto las que habían sido llanuras, ¿no? O sea, se removió la tierra, y que brillaban fuegos en medio del cataclismo. El daño especialmente cruel que sufrieron los de Sardes atrajo sobre ellos una conmiseración mayor, pues el César, es decir, el emperador, que en ese tiempo era Tiberio, les prometió 10 millones de sestercios
y cuanto pagaban al erario o al fisco lo condonó por 5 años. O sea, de la ciudad que más sufrió, padeció de ese terremoto del año 17 fue justamente la ciudad de Sardes o Sardes. Así que, así como hoy día se invita a la comunidad internacional a de alguna manera mostrar su solidaridad y apoyar en la tarea de primero de recuperar, de ver cómo ayudar o asistir, después de reconstruir. Algo similar pasó allá. Fue un terremoto muy fuerte. De hecho, otro autor, Plinio, lo dice de esta manera. Dice, se producen también al tiempo que los terremotos, inundaciones de mar, que se desborda evidentemente por la acción del mismo aire o bien se repliega en una depresión de terreno ahondado. El mayor terremoto en la memoria de los mortales, y él escribe esto más o menos en la década de los 50, 60, dice, el mayor terremoto en la memoria de los mortales se originó durante el principado del César Tiberio en el año 17 y dejó arrasadas 12 ciudades de Asia en una sola noche. Entonces él escribe años después y quedó en la memoria algo terrible, fue un terremoto muy fuerte que devastó esa zona. De hecho, esa zona es una zona sísmica, muy parecida como la que tenemos aquí en el centro del país. Coincide con unas fallas geológicas o alguna falla y con recurrencia hay estos terremotos y por lo que vemos de la intensidad es bastante elevada. ¿Sí? Así que sí, lamentablemente lo que ocurrió apenas no es novedad, hay una larga historia de terremotos que se han registrado en esa zona, así que esta ciudad ha sido asediada, ha sido asaltada, ha sufrido terremotos y quizá haga sentido esa expresión, ¿verdad? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, ¿verdad? Una y otra vez parece que emerge, que aflora, que asoma y vuelve a algo pasa y vuelve otra vez a sufrir y vuelve a caer y a sufrir. Parece un eco de ello. Bueno, pero veremos algo más. En el mensaje continúa Jesús hablando y dice, llega a estar, decía yo, en el griego así, usa ese casi pleonasmo, esa reiteración, llega a estar estando vigilante o en constante estado de alerta y apuntala, afianza, repara las restantes acciones que estaban por morir. Otra vez el tema, ¿va? De que parece que hay vida, pero en realidad se está muerto, ya que no he hallado de ti las acciones u obras estando concluidas. Una iglesia que Jesús diagnostica y ve, dice, hacen algo, pero lo que están haciendo no lo han concluido, no han llegado a ese objetivo, a esa meta, está inconcluso, está incompleto, falta algo todavía, algo. Tienen vida, pero en realidad están agonizando, dice delante del Dios mío. Por tanto, ¿qué nos recomienda Jesús? Piensa, recuerda, trae la mente cómo o de qué manera has recibido o tomado y escuchado. Y debo decir, información sobre cómo surge la iglesia en Sardis en el Nuevo Testamento, de hecho no la hay, no la hay. Y la literatura patrística o la tradición cristiana también es muy escasa, muy parca. En ese primer siglo o inicios del segundo, casi no se comenta algo de Sardis como tal. Así que lo que podemos hacer es quizá especular, así como surgieron algunas de las otras iglesias como la Odisea, como Hierápolis, cuando Pablo pasó ese tiempo de casi 3 años, como cuenta el libro de los Hechos capítulo 19, que alguna vez lo hemos mencionado, pasa 3 años en la ciudad de Éfeso, y de Éfeso surgió de ahí alguien de nombre Epafras, fue de Éfeso a Colosas y plantó la iglesia en Colosas, fue a la iglesia a la Odisea, perdón, y plantó la iglesia en la Odisea y probablemente la iglesia en Hierápolis. Y probablemente fue en ese tiempo donde también esta iglesia fue la de Sardis plantada. Es muy posible que esa sea una posibilidad histórica factible. No tenemos la certeza de ello, de que así fue, porque no está documentado en el Nuevo Testamento y evidencia o tradición cristiana es escasísima, muy poco. Habla ya de personas de Sardis, pero ya pasados varios años, varios siglos de hecho. Entonces no tenemos información puntual, precisa, pero podemos especular y asumir que así surgió. Y si fuese el caso, se le invita a la iglesia a recordar de qué manera o cómo recibió y escuchó.
Y este es parte del lenguaje que usan documentos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo habla en 1 Corintios 15 o en 1 Corintios 11, también en 1 Corintios 15, dice, lo que yo recibí, también así lo di a ustedes. ¿Ya? Se escucha, se recibe, y tal como se recibe en esa integridad del mensaje, así se pasa a otros, incluso a la siguiente generación. ¿No? Entonces, algo había en la iglesia, uno lee entre líneas, como suele decirse, la carta, el mensaje no elabora mucho cuál era la situación de la iglesia, pero por esas referencias no ha concluido, no, le falta algo, no ha llegado a ese punto, a esa madurez. Quizá hay, presumiblemente está ahí la iglesia, pero al mismo tiempo no está, no hay vida, ¿verdad? Está agonizando. ¿Qué le pasa a esta iglesia? Entonces Jesús les invita a recordar esos primeros días, cómo llegaron, cómo recibieron el mensaje, la integridad de ese mensaje y entonces así como lo recibieron dar. De hecho, el texto que leyó para nosotros Jimena, Mateo 10, quizá recuerden esa frase de Jesús, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿No? Es decir, tal como tú recibiste, así da a los demás. La integridad del mensaje, de la enseñanza, del evangelio, hay que darla a los demás, a la siguiente generación. Entonces, este es un lenguaje que ocurre en el Nuevo Testamento y alude al momento en que se escucha el evangelio, al momento en que se cree, que se recibe, se hace suyo de él, pero al mismo tiempo es para dar, ¿eh? Para dar a otros que también escuchen. Entonces parece que ese es algo hay ahí de esta iglesia, es un aspecto. Y el otro, dice Jesús, vigila o presta atención y cambia tu manera de pensar o arrepiéntete. ¿Qué pasa si no hacen eso? Dice, por tanto, si no estuvieras vigilando, ¿por qué hay que vigilar? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay que estar en constante estado de alerta? La iglesia no se ha dado cuenta de que algo está ocurriendo alrededor y quizá al interior de ellos y no se han percatado de ello. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, una posibilidad, quiero decir. Pero es esa actitud, ¿eh? De que la iglesia no se ha dado cuenta de que hay algo alrededor, algo quizá dentro de ellos, no se han percatado, no han prestado atención. Dice, vigila, presta atención, cambia tu manera de pensar o arrepiéntete, porque si no haces eso, si no estuvieras vigilando en constante estado de alerta, dice Jesús, habré venido como un ladrón y definitivamente no conocerás a qué hora habré venido. Es decir, viene y algo hará Jesús en esa iglesia, pero la iglesia ni siquiera se va a dar cuenta de ello. De nueva cuenta, aquí hay ecos de la historia de esta ciudad y me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, en el año 546 se cuenta de este ataque sorpresa por parte de Ciro, un rey del imperio persa, el imperio nuevo persa, a esta ciudad. ¿Eh? De ahí la introducción, los ataques sorpresas a ciudades o a comunidades. Y ocurre en ese tiempo el rey de Sardis se llamaba Creso, así es, era su nombre, Creso, de origen ligio, digamos la referencia de Estrabón, ¿verdad? Que él, posiblemente su riqueza proviene de que él se hizo de esas pepitas de oro en el río, fue cierto, no lo sabemos, pero bueno, este Creso era el rey. El tal Creso dice que nosotros sepamos el primer bárbaro que sometió a algunos griegos en la antigüedad. Este es un autor griego. Los griegos dividían al mundo así, los griegos y los bárbaros. Y después cuando los romanos eran los que dominaban esa región del mundo, dividían el mundo así, romanos y griegos o bárbaros, ¿verdad? Entonces siempre hay esa distinción, ¿no? Cuando el que domina somos nosotros los griegos y el resto del mundo son los bárbaros. O si eran los romanos, nosotros los romanos y el resto del mundo son los bárbaros o los no romanos. Esa era la manera de definir al mundo. Bueno, el rey se llamaba Creso y este Creso, Ciro, el rey de Persa, entra, quiere atacar Sardis, Creso lo confronta, hay una batalla, solo estoy abreviando la historia, y entonces digamos que hay un empate, no usa el autor el empate, pero es decir, ninguno de los dos gana, y entonces dice lo siguiente a esta altura del relato Heródoto, dice, entonces Creso, descontento en razón del número de sus tropas por las fuerzas
que por su parte habían trabado combate, eran muy inferiores a las de Ciro. Descontento por esta circunstancia, como al día siguiente Ciro no se decidió a atacarle, regresó con el propósito de llamar en su ayuda a los egipcios. ¿ya? Como que hay una suerte de tregua tácita e implícita en este conflicto entre el rey Cresos de Sardis y Ciro, que viene, invade, pero hay esa lucha allí en la llanura. ¿no? ¿Sí? Entonces, no ataca a Ciro y dice lo siguiente: Creso lee el evento y decide, bueno, no me van a atacar, y no me van a atacar por un tiempo, porque tiene que rehacer su ejército, tiene que reconstituirse el ejército de Ciro. Entonces, vamos a tomarnos un descanso, dice Creso. En otras palabras, ya estoy parafraseando, y dice, con esta intención, Creso llegó a Sardes, despachó heraldos o mensajeros a sus diferentes aliados para advertirles que al cabo de 4 meses debían reunirse en Sardes. ¿ya? Hay una pausa, hay un receso, ¿ya? Digamos un tiempo fuera, diríamos hoy día, en el juego, ¿ya? Hay tiempo fuera, no va a seguir el conflicto, así que manda a la gente a descansar, y de eso se da cuenta Ciro. Dice asimismo, licenció permitiendo que se fueran a todo el contingente de mercenarios que integraban en aquel momento su ejército y que habían luchado contra los persas, porque, como es natural, no creía, ni mucho menos, que Ciro, después de un combate tan sumamente igualado, se fuera a lanzar contra Sardes. ¿no? Se confió, diríamos nosotros, hoy día. Y pasa el tiempo y en realidad Ciro se da cuenta de ello y dice así: la toma de Sardes tuvo lugar como sigue. Cuando Creso llevaba 13 días sitiado, Ciro envió jinetes a sus diversos cuerpos de ejército e hizo saber que colmaría de presentes al primero que escalara el muro. Ya vimos esta montaña, ¿verdad? Ahí estaba Creso en esta fortaleza. Y dice acto seguido, las tropas lo intentaron, como la tentativa no tuvo éxito. Entonces, cuando los demás habían desistido, un soldado mardo, cuyo nombre era Hierades, intentó escalarlo por una parte de la Acrópolis, en que no se hallaba postado centinela o guardia alguno. Pues no era de temer que por aquel punto pudiera ser tomada nunca, ya que en esa zona la Acrópolis era escalpada, o sea, inatacable. ¿no? Así que nadie esperaba que por ahí llegara el enemigo, pues por ahí llegó este enemigo. Por ahí llegó esta persona, es lo que nos está narrando esta historia. Y en efecto, Hierades, al ver la víspera que un lirio bajaba por ese lugar de la Acrópolis, por su casco que se había caído rodando desde arriba y que se hacía con él, había reflexionado sobre lo sucedido y lo había grabado en su memoria, y al día siguiente, él personalmente, como es natural, escaló el muro y detrás de él fueron subiendo otros persas. De ese modo, cuando muchos hubieron ascendido, Sardes fue tomada y toda la ciudad entregada al saqueo. Creso, el rey, dio descanso, receso a sus varios aliados, dijo, regresen en 4 meses, aquí Ciro no me va a atacar. Y no, Ciro, bueno, no Ciro, pero uno de sus soldados vio la manera, vio el punto débil, subió, escaló y así tomaron Sardis por sorpresa, como ladrón en la noche, para usar esa frase. No esperaban eso, les tomó por sorpresa. Y este es el imperio persa de Ciro, se fue extendiendo y llegó a esta zona, y de hecho Sardis se volvió el punto extremo de esa famosa vía o camino real persa, de un punto a otro, a lo largo de la extensión de ese imperio. Ese fue un caso que quedó en la memoria. Hubo otros más. En el año 213, de igual modo, otro rey quería atacar Sardis, en este caso Antíoco el tercero quería atacar Sardes, o Sardes, como dice aquí Polibio, y de nueva cuenta otra persona se puso a observar, y de hecho si uno leyera todo el texto que comprende este relato de Polibio, desde el libro 15, quizás hasta el 18, 19, si uno lo lee, cuando yo lo leí, de hecho, perdonen por usar esta expresión coloquial, es como leer un script, un guión de estas películas de Misión Imposible, ¿verdad? Porque así nos cuenta Legolas, nos está viendo cómo le hacemos ya esta fortaleza elevada, y qué hay que hacer, y se pone a ver, a observar, vamos a requerir A, B, C y D, ¿verdad?
y va y le plantea el proyecto, la idea, la misión imposible al rey y persuade, convence al rey, ¿ah? Y así van. Y es como uno fuera leyendo, créanme, como si fuera uno leyendo un guión, ¿ya? De misión imposible, de cómo van haciendo esto, aquello, aquello, y finalmente se hacen de la ciudad. Bueno, brevemente destaco esto, ¿ah? Lágoras decreta, hombre muy ducho, dice así el texto, en prácticas militares que con frecuencia había visto cómo las ciudades más fortificadas son conquistadas fácilmente por sus enemigos, dice, debido al descuido de sus habitantes, quienes confiados en sus fortificaciones naturales, como era el caso de Sardis, o artificiales, hacen negligentemente las guardias y llegan a no hacerlas. Es decir, hay ese exceso de confianza. Nadie puede atacar, nadie puede atreverse a escalar esta fortaleza. Y dice más gente, él comprobó también entonces que la opinión más extendida era que las fortificaciones de Sardes impedían conquistarla por una acción militar. Un asalto militar nunca iba a tener éxito. Así que Lágoras se obstinaba en explorar todos los lugares ávido de encontrar una buena oportunidad. Se dio cuenta de que en el sitio llamado Pione la vigilancia de la muralla flojeaba. Aquí es donde se tocan la ciudad y la Acrópolis. Centró en ello su reflexión y depositó aquí su esperanza. Y continúa este relato diciéndonos cuál fue su plan, cómo ideó su plan, cómo imaginó atacarla. Se lo expone al rey y el rey le autoriza y le dice requiero esto, aquello y esto otro, y le da al rey todo eso y hace esa misión, obviamente siempre en la noche, ¿verdad? Hace esa misión y decía, es como ver, está viendo una serie de misión imposible, y dice así, ya avanzando la misión, dice, Lágoras, Teodoto, Dionisio con sus hombres ya habían superado las rocas y llegaron a la puerta de la muralla que había ahí. Unos combatieron contra los que les ofrecían resistencia, otros consiguieron romper los barrotes, entonces se lanzaron al asalto los que estaban apostados allí por la parte externa e hicieron lo propio. La apertura de las puertas fue inmediata, continúa el relato y en efecto el resto de las fuerzas efectuó un asalto general y se apoderó de la ciudad. Iban matando a cualquier persona que encontrasen, otros se dedicaban al pillaje y al botín. La ciudad Sardis quedó totalmente saqueada y destruida. De esta manera, Antíoco se apoderó de Sardis. De no dar cuenta, ¿verdad? Ese exceso de confianza, el no cuidar, el no estar vigilante, el no estar atento, significó que les atacaron otra vez y cayeron, sucumbió a pesar de su fortaleza. Y finalmente en el 188, esto es solo como referencia, en el año 188 nos cuenta Tito Livio, en la siguiente referencia, que las ciudades de Asia, entre ellas Sardis, se ponían bajo la protección del cónsul romano y la autoridad del pueblo romano. El cónsul se encontraba ya en Sardis, ya en el año 188, que esa ciudad que tuvo su auge, su apogeo griego, sucumbe al imperio romano, queda bajo el dominio romano, y por eso cuando ya hablamos en el primer siglo después de Cristo, es una de las, está en la provincia romana de Asia Menor, pero así quedó. Pero había esa historia de que la ciudad se confiaba en esta fortaleza natural que vimos, ¿no? Y de alguna manera no ponía atención en esos puntos. Y aquí hay un eco de lo que Jesús habla. Jesús le pide a la iglesia que igual esté atenta, ponga atención, esté vigilante. Hay algo que está ocurriendo alrededor, hay algo que está ocurriendo al interior de ellos y tienen que estar vigilantes, tienen que estar atentos porque si no, algo va a pasar. Y dice, yo voy a venir como un ladrón en la noche, ¿no? Como cuando les han asaltado en el pasado a la ciudad, así voy a venir yo. En este último punto, dice el texto en 3:4, no obstante, dice Jesús, tienen unos pocos nombres en Sardis. Y aquí hemos ya leído varias veces este sustantivo nombre. Nombre quiere decir a veces persona, y en este caso tienen unas pocas personas en Sardis, los cuales no mancharon las túnicas o capas o ropas de ellos, y caminarán de aquí para allá conmigo en túnicas o ropas blancas, pues dignos son. Quien vence o quien triunfa de este modo se pondrá alrededor o se vestirá con ropas blancas y definitivamente no borraré
o no obliteraré el nombre de él del rollo de papiro o del libro de la vida, y confesaré o admitiré el nombre de él delante del Padre mío y delante de los ángeles de él. Ah, bueno, en el texto, en este mensaje, no se nos dice con puntualidad, con precisión, quiénes manchan o quiénes no manchan sus ropas, ¿no? O cómo es que las manchan o las ensucian o las estropean. Pero hay algunos que dicen no mancharon, no ensuciaron las ropas de ellos, ¿no? Y habla de ropas blancas, y a quien venza va a tener estas ropas blancas. Bueno, iremos viendo a lo largo del texto esta idea de las ropas blancas. En aquel tiempo, no traje aquí una referencia, porque generalmente alguien vestía ropa blanca cuando, por ejemplo, un general romano confrontaba a un enemigo, triunfaba, y entonces había una celebración en la capital, en Roma, había un desfile, y el victorioso, el general victorioso, caminaba portando ropas blancas, ¿no? En un texto que leeremos en un momento más durante la cena del Señor, Apocalipsis 7 habla de estas personas, las que tienen ropas blancas, y usa un oxímoron. De hecho lo apreciamos. ¿Qué es un oxímoron? Bueno, usa dos imágenes contrapuestas, nos dice que lavaron sus ropas blancas en la sangre del Cordero, ¿no? Todos, bueno, sabemos ya por observación que cualquier ropa, especialmente siendo blanca, si le cae sangre, se tiñe de rojo, se tiñe del color de la sangre, ¿eh? No se lava. Pero aquí se lavaron sus ropas con la sangre del cordero y quedan blancas sus ropas, ¿ya? Es una idea que va a comunicar ese texto, de que el ingreso a esa comunidad es por lo que hizo Jesús por nosotros, ¿ya? Esa es una manera de entenderlo así. Leeremos, bueno, como iglesia leeremos ese pasaje en un momento en la cena del Señor. Pero, repito, aquí habla de ropas blancas, ya anticipando aquello. Ah, habla de ropas blancas por un lado, y habla también de este hecho de borrar. O dice Jesús, no borraré el nombre de esa persona del libro de la vida. Gina leyó para nosotros el texto de eso, Éxodo 32, y es la primera vez en el relato bíblico donde asoma esta idea, este concepto de que Dios lleva de alguna manera un registro, un libro, un censo, si se quiere, de quién es su pueblo y quién no es. Y Moisés llega a pedir en un momento, o sea, el pueblo hace algo que rompe los términos del pacto. Dios dice en Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y el pueblo de Israel le propone a Aarón, no estaba Moisés, le propone a Aarón, vamos a hacernos unos dioses, ¿verdad? Porque Moisés subió a la montaña, no ha regresado, no sabemos qué le ha pasado, pero bueno, vamos a hacernos unos dioses, y hacen esta deidad, ¿no? Y rompen los términos del pacto, y eso no estuvo bien, y en algún momento Moisés intercede y dice, ten misericordia del pueblo, bórrame a mí, o sea, a mí, bórrame de tu libro, ¿verdad? Pero ten misericordia del pueblo, no destruyas a tu pueblo. Está abogando a Moisés por su pueblo. Y Jesús, y Dios le dice, perdón, que no va a hacer eso, no va a borrar a Moisés. Pero ahí surge esta idea, como que Dios lleva un registro de quién es su pueblo. Y esta idea ocurre o recurre en el Antiguo Testamento. Si uno leyera Salmo 68, 29, el Salmo 68, en algún momento el salmista está hablando, está clamando, pidiendo a Dios, solicitando, rogando por justicia, y entre otras pide que aquellos que dañan, aquellos que lastiman, aquellos que hacen el mal a otros, que le hacen el mal a él, les pide que los borre, dice, del libro de los vivientes. Que no estén con ese su pueblo, su comunidad. Bórralos del libro de los vivientes, dice el Salmo. Tenemos esa referencia. Bueno, además de ello, bueno, ahorita vuelvo a ese punto. Lo que se puede saber también de Sardis es lo siguiente: es esta coexistencia en la ciudad de varios cultos. Dice Heródoto, de nueva cuenta, perdón, en su libro dice lo siguiente, que Sardes, allí existía un templo que fue consagrado a Cibele, ¿no? Y después esta Cibele en otros lugares es conocido como Cibele, una divinidad local. Y aquí está hablando de,
algo pasó en la ciudad de Sardis, hubo pasto en las llamas allí en la llanura y ese fuego destruyó este templo consagrado a Cibele, que después se conoce como Cibele. Y ese culto fue muy popular, especialmente entre los romanos. En Roma, digamos en el primer siglo, era un culto muy popular y entre otras cosas el rito de iniciación, lo describen algunos de los autores romanos, era la persona se colocaba debajo de una plataforma, encima de la plataforma había un toro y entonces a ese toro se le sacrificaba y la sangre que derramaba ese toro bañaba a la persona que estaba abajo, ¿no? Y era parte del rito de iniciación de este culto a Cibele, ¿verdad? Y el culto de hecho implicaba, bueno, un aspecto trágico en el sentido de que quien llegaba a ser sacerdote de esta deidad, de esta divinidad, si era hombre, entonces mutilaban una parte de su cuerpo, ¿no? Era un culto así, bueno, desagradable de leer las cosas, ¿no? Pero era muy popular, sobre todo en el primer siglo en Roma, en la capital de Roma, era muy popular este culto, ¿verdad? Pero de aquí se va extendiendo, ¿verdad? Roma conquista este lugar, importa esas cosas Roma y llega este culto allá, ¿no? Bueno, este es uno de los cultos que estaban allí, ese es uno. Y si volvemos a esta imagen, decíamos, ¿verdad? Vemos esta imagen de Sardis, ahí tenemos esa fortaleza, pero al pie de la colina se alcanza a ver estas ruinas de este templo a Artemis. Ahí hay una evidencia arqueológica de que en algún momento este fue otro de los cultos en la ciudad. Estaba el de Cibele, estaba el de Artemis, ¿no? Y como decíamos también en la introducción, al mismo tiempo que están estos complejos arqueológicos o arquitectónicos, también está esta sinagoga. O sea, una sinagoga coexistía a la par de estas otras cultos a divinidades paganas, ¿eh? ¿Sí? Y de alguna manera, en algún momento aquí en esta ciudad, hace 2000 años, allí estaba la iglesia, bueno, casi 2000 años, allí estaba la iglesia de Sardis, la comunidad de fe en Jesús en Sardis, que se congregaba en la casa de alguno de los hermanos o hermanas, pero allí estaba la sinagoga, estaba el culto a otras deidades y por allí estaba la iglesia. Lo que distingue a esta carta, a diferencia de las anteriores, quizá recordemos las anteriores, la presión cívica, la presión de participar en el culto a una deidad o al emperador, ¿no? La presión que ejercía el gremio, si uno era sastre, si uno era panadero, bueno, ser parte del gremio implicaba, ¿eh?, que había que participar en el culto a la divinidad que adoraba el gremio y en esos festivales, comidas que quizá iban a comprometer la fe en Jesús, ¿sí? Bueno, estaba la presión de la sociedad, la presión del gremio. Veíamos en la iglesia, cuando vimos el mensaje de la iglesia de Esmirna, cómo la sinagoga judía en esa ciudad también ejercía cierta presión, ¿no? Había hostilidad de la sinagoga hacia los cristianos. Bueno, aquí en Sardis no leemos nada de eso de una manera explícita. No leemos que haya un grupo pagano hostil a la iglesia, no leemos que los judíos sean paganos a la iglesia, no leemos de eso, ¿eh? Y quizá eso explica por qué la iglesia está viva, pero también muerta, ¿verdad? Está ahí la iglesia, no provoca esa reacción, no se hace presente, pasa desapercibida. Ahí está la iglesia, tienes nombre de que vives, dice Jesús, pero estás muerto. No se entera la ciudad, la comunidad, de que la iglesia de Jesús está ahí. Hay una sinagoga grande, y créanme, para ese tiempo, estas ruinas es impresionante. O sea, evidentemente había una sinagoga, había una comunidad judía fuerte, activa, desde luego la presencia pagana estaba ahí. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿Por qué no generaba una reacción social la iglesia como las otras, ¿verdad? Vemos que por no ir al culto del emperador, incluso hasta mataron a uno, ¿no? Mataron a Antipas, ¿recuerdan? ¿No? Lo mataron ahí, o muy cerca, ¿verdad? Por ser fiel y leal al Señor, lo mataron. ¿Dónde están los cristianos aquí? Eso es lo que Jesús está preguntando. No han acabado, no han completado la obra. Recuerda lo que recibiste, lo que escuchaste. Ha perdido la iglesia algo. Eso es lo que podemos inferir. Coexisten todos estos cultos, pero ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los que proclaman a Jesús como Señor? Bueno,
Hay algunos, dice el texto, ¿no? Si regreso, dice, tienes unos pocos nombres, ¿no? Y quizá viendo el contexto, viendo lo que había en esa ciudad, apreciamos ahora un poco más esto. Tienes unos pocos que no mancharon, no ensuciaron, ¿no? Es decir, no se perdieron, es decir, no fueron asimilados por la sociedad, ¿no? Sino hay quienes estos dijeron, soy seguidor de Jesús, o sea, vivo la fe en Jesús a plenitud y cueste lo que cueste, ¿verdad? Y ellos no mancharon, no ensuciaron sus túnicas, sus ropas, ¿no? Esa es una manera en que quizá lo frasea así el mensaje, ¿eh? Hay todos estos cultos, está esta sinagoga, y sí, hay unos pocos ahí que afirman que Jesús es Señor, que viven la fe a plenitud y lo que esto implica. Pero repito, el texto no abunda a más. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones de esto? Bueno, ese es el otro punto. La exclusión social o comunitaria. Había la tradición, por ejemplo, en estas ciudades de trasfondo griego, ahora colonias romanas ya, pero de trasfondo griego, por ejemplo, se llevaba un registro de quién era parte de la comunidad y a quién se le podía excluir. Genofonte registra este episodio, alguien de nombre Critas, una diferencia que tenía o una acusación con alguien de nombre Terámenes. Terámenes, ¿eh? Hay un conflicto, está la comunidad, están estos líderes de la ciudad y dice, bueno, leo esta parte, dice, para los que no están en catálogo, en el registro, en el libro, digamos, los 30 tienen plenos poderes para darles muerte. Yo, dice Critias, yo pues digo, borro a este Terámenes del catálogo con el consentimiento de todos nosotros, y a este añadió, nosotros lo ejecutamos, ¿verdad? Era una manera, un procedimiento cívico en la ciudad, se deliberó, y este era un procedimiento, ¿verdad? Se fallaba en contra, y entonces una manera de castigar a la persona era borrar su nombre de ese registro, del registro cívico, del censo, digamos, del libro, ¿no? Se borraba y además a este se le iba a ejecutar, ¿no? Y protesta la otra persona cuando Terámenes lo oyó, dice, saltó sobre el altar de este y dijo, consejeros, yo pido ante todo lo más legal, dijo, que Critias no tenga poder de borrar ni a mí ni a cualquiera de vosotros, ¿no? Y continúa y dice, sin embargo, no me sorprende de vosotros, hombres de bien, dijo, si no os defendéis a vosotros mismos, pues conocéis que mi nombre no es nada más fácil de borrar. Y ese procedimiento cívico, ese procedimiento que imperaba en las ciudades, lo recoge Jesús, ¿ya? Y les dice, ¿ya? Quien es de mi pueblo, quien es fiel, quien es leal, quien no ha manchado su ropa, ¿ya? Quien no ha comprometido la fe, quien es íntegro, quien es fiel y leal, ¿ya? No voy a borrar su nombre. Esa era una imagen muy familiar para todo habitante de esa ciudad, ¿ya? Era uno de los procedimientos. Estar en el registro o no estar, y lo que implicaba esa exclusión social. Bueno, eso es un aspecto. Otro, además, también en algunas comunidades judías, especialmente estas famosas 18 bendiciones que se han recuperado, es un documento, unas inscripciones que se han recuperado, data más o menos del año 70 o poco antes del año 70, cuando todavía el templo de Jerusalén estaba activo. Son una suerte de 18 bendiciones. La primera, de hecho, comienza diciendo, bendito eres tú, Señor, repito, es un documento judío, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El gran Dios, poderoso y temido, Dios altísimo, dueño del cielo y la tierra, nuestro escudo y escudo de nuestros padres, nuestro refugio en todas las generaciones. Bendito eres tú, Señor, escudo de Abraham. Todo esto hace sentido con lo que sabemos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, ¿no? Continúa las siguientes bendiciones y llega la bendición número 12, bueno, así le llaman bendición, y dice lo siguiente, para los apóstatas, que no haya esperanza y que el reino de los arrogantes, según los expertos que han estudiado a fondo estas
de 18 bendiciones, parece que este término, esta frase, esta expresión, el reino de los arrogantes, es una alusión al imperio romano. Entonces, que el reino de los arrogantes, es decir, que el imperio romano sea prontamente desarraigado en nuestros días. Repito, estos años 70, un poquito antes del año 70, y dice que los nazarenos, y los nazarenos era una forma de referirse a los cristianos. De eso se puede leer en Hechos 24:5. Hechos 24:5, de hecho Pablo está ahí ante el Sanedrín, y una manera de referirse a los cristianos son eso, los seguidores de Jesús son los nazarenos. ¿Ya? Explícitamente Hechos 24:5 dice eso. Y entonces dice, y que los nazarenos y los minim era una manera de referirse a aquellos judíos heréticos, ¿verdad? No ortodoxos o que ya no seguían la fe. Pudiera comprender a nazarenos o pudiera comprender otro tipo de desviaciones judías, si se quiere, de herejías judías, ¿no? Pero en particular aquí están los, bueno, sobre ellos dice, perezcan instantáneamente y que sean borrados del libro de los vivientes. Esta es una frase del Salmo 68, como vemos, ¿no? Entonces, al interior, en algunas comunidades judías, y lo veremos con más detalle la siguiente semana, en el siguiente mensaje en Filadelfia, había esa hostilidad hacia los cristianos, hacia los nazarenos, ¿ya? Y esa hostilidad se expresaba así, que sean borrados del libro de los vivientes, ¿no? Entonces, para esos pocos, dice Jesús, para esos que han sido fieles, Jesús dice, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y ese es un gran desafío. Entonces, como ahora, permanecer fiel, leal a Jesús, ser parte de su comunidad, de que de alguna manera la sociedad sabe que esta es la iglesia del Señor. Hay muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí está la iglesia del Señor. Aquí se afirma, se afianza el nombre del Señor. Uh, y bueno, solo regreso rápidamente al texto previo. No solo dice eso Jesús, que Él definitivamente no borrará el nombre de esa persona que es fiel, sino además dice, le confesaré o le admitiré el nombre de Él, confesaré el nombre de Él delante del Padre mío y delante de los ángeles de Él. En el texto que también Jimena leyó para nosotros, en Mateo 10:32 en particular, Jesús, recuerden, está hablando con sus discípulos, les seleccionó a los apóstoles, como dice en Mateo 10 al principio, y después les instruye, les prepara para la misión, qué hay que hacer, qué hay que no hacer, ¿no? Y ser fiel. Pero él dice que él va a confesar su nombre, el nombre de ellos, ante su Padre. Y si lee uno ese mismo pasaje, ese mismo episodio, pero en el Evangelio de Lucas, Jesús dice que él va a confesar el nombre de sus discípulos delante sí de su Padre y delante de los ángeles de él, ¿no? Él sí va a afirmar, sostener quiénes son los suyos, quién es su pueblo. Así que tenemos estos ecos de las palabras mismas de Jesús en esta carta, en 3:5. Es inusual en el Nuevo Testamento citar puntualmente a Jesús. Hay algunas frases, pero esta es una de las ocasiones, de las pocas ocasiones. En Apocalipsis 3:5, estas son palabras propias de Jesús en los evangelios, ¿ya? Que recupera el mismo Jesús y en este mensaje que da esta iglesia. Bueno, habiendo visto todo lo anterior, en conclusión podemos decir lo siguiente: Sardis era una ciudad con una historia marcada por sorpresivos ataques. Vimos dos de ellos en particular, y eso a pesar de su fortaleza natural. Vimos lo impresionante de estas fotografías, de lo difícil que era escalar y llegar a la cima, ¿no? Tenían una fortaleza natural, pero también había sido golpeada por terremotos. Esa zona hasta el día de hoy, como hoy hemos atestiguado, está en una falla o fallas geológicas, y sufre y padece de terremotos, con frecuencia terremotos intensos, debo decir. Bueno, sobre el origen de la iglesia también vimos que solo puede especularse. En el Nuevo Testamento, esas son las únicas tres referencias a Sardis: Apocalipsis 1:11, 3:1 y 3, no más. Y en la literatura cristiana temprana, siglo II, siglo III, es escasísimas las referencias a Sardis. El origen solo podemos especular que fue así. En la ciudad ya vimos que existían cultos paganos, a Cibele o Cibele,
a Artemis y a varias otras deidades en realidad, y también había una comunidad judía ahí, importante según esos artefactos, sí, artefactos arqueológicos. Así que existían cultos paganos y judías, y de alguna manera la comunidad de fe en Jesús se acomodaba, no asomaba, no aparecía la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no genera esa reacción en la sociedad o en otras comunidades? ¿Qué le pasa a la iglesia? Dice que está viva, en palabras de Jesús, pero en realidad está muerta, ¿no? Se acomodaba sin acertar, hacer o culminar lo que debiera hacer, es decir, parece estar viva, pero en realidad está muerta. A la iglesia se le pide ser vigilante, algo estaba pasando alrededor de ella, pero también dentro de ella se le pide apuntalar, reparar, soportar otra vez, y también hay que arrepentirse, decía Jesús. Pero para los pocos que han sido fieles, que no han estropeado sus ropas en ese lenguaje, que no se han manchado esas ropas, dice, serán parte de la comunidad de Jesús en el porvenir, además del presente. Aunque les excluyan, aunque les maldigan otros y les borren de los nombres en sus comunidades, en la ciudad o los de la sinagoga, son de Jesús, son de Jesús. Algunas implicaciones, bueno, de lo que hemos visto hoy pueden ser las siguientes. ¿Cuál es nuestra percepción de la comunidad de fe en Jesús? ¿Y cuál es nuestra percepción de la iglesia global? ¿Tiene vida? Está ahí, se ve, es visible, genera esta reacción, ese testimonio. Luego, ¿de qué debemos ser vigilantes? ¿Qué debemos apuntalar o reparar? ¿Cómo debemos completar aquello que se nos ha, a nuestra vocación, nuestro ministerio, nuestra misión? Y quizás la lectura de Mateo 10 o Lucas 12 ayude en eso. Finalmente, se nos excluye de alguna comunidad por creer en Jesús y vivir bajo señorío. Han borrado nuestro nombre de esa lista, de ese registro, de ese libro. ¿Está escrito nuestro nombre en el libro de la vida de Jesús? Esa también es una pregunta crucial. Y con eso concluimos esta exposición. Gracias por su atención, hermanos.